Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de cuál va a ser el impacto del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en América Latina. Y lo vamos a hacer con el legislador republicano Mario Díaz-Balart, un hombre cercano a Trump y que, según se dice en círculos de su partido, el Partido Republicano, va a tener una gran influencia sobre el nuevo gobierno en temas que afectan a América Latina, como la inmigración, Cuba y Venezuela. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, que nos va a acompañar desde Washington, con Beatriz Rangel, analista política del Diálogo Interamericano y exministra de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela, que nos va a acompañar en nuestros estudios, Guillermo Lustó, director del Instituto Interamericano para la Democracia y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, también en nuestros estudios, y Jorge Dávila Miguel, columnista del Nuevo Herald y colaborador de CNN en español. Y más tarde en el programa vamos a hablar con Claudia Palacios, la expresentadora de CNN, que acaba de publicar un libro sobre el proceso de paz en Colombia. Bueno, empecemos con el legislador republicano Mario Díaz-Balart. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre la promesa de campaña de Trump de deportar hasta 11 millones de indocumentados y su más reciente promesa de deportar o encarcelar a entre 2,5 millones y 3 millones de indocumentados que, según él, tienen antecedentes penales. Veamos lo que nos dijo. Congresista Mario Díaz-Balart, muchas gracias por estar con nosotros. Congresista, el presidente electo, Donald Trump, su presidente electo, a quien usted apoyó, dice que va a deportar o encarcelar entre 2 y 3 millones de indocumentados. Pregunta, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la mecánica para deportar 2, 3 millones de personas? Andrés, eso es una buena pregunta porque yo creo que técnicamente, mecánicamente, yo creo que es casi imposible lograr eso. Él ha dicho que él quiere deportar a los que han cometido delitos serios. Eso es algo que no es muy controversial. Las personas que han cometido delitos serios siempre, en una forma bipartidista, ha habido la aceptación de que esas personas no deben estar aquí. Ahora, mecánicamente, deportar a millones y millones de indocumentados, yo creo que es casi imposible hacer mucho más que ha hecho el presidente Obama. Usted sabe que el presidente Obama ha deportado a más personas que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos. Ese número se pudiese incrementar, es posible. Ahora, si esta nueva administración está enfocado en los que han cometido delitos serios, eso no es un cambio drástico a la política que existe hoy en día. Congresista, el presidente Obama también deportó 2,5 millones de indocumentados, pero lo hizo a lo largo de 8 años. El presidente electo Trump dice que quiere hacerlo ya. ¿Cómo se hace eso? De nuevo, yo no creo que eso es posible, deportar muchas más personas de lo que ha hecho el presidente Obama. Si se enfocan en estrictamente los que han cometido delitos serios, ¿es posible deportar a algunos más de esos? Posiblemente. Pero a su pregunta, que mecánicamente cómo es posible, yo no sé si es posible. Lo que sí sé es que la única respuesta para resolver el problema que existe con el sistema migratorio es legislación para arreglar el sistema migratorio y para crear un proceso de legalización a las personas que están aquí, que no hayan cometido delitos serios, que en mi opinión se merecen un proceso de legalización, de que se puedan incorporar a esta sociedad legalmente. Es la única forma verdadera de resolver el problema. Asegurar las fronteras, absolutamente, pero tener un proceso de que las personas que están aquí indocumentadas, que no hayan cometido delitos serios, se puedan incorporar, se puedan legalizar. Para mí esa es la única solución verdadera para esta situación. Bueno, aclaremos que el congresista Mario Díaz-Balart en este tema en particular no está en línea con lo que piensa o con lo que ha dicho Trump, porque Trump ha dicho que quiere ya mismo deportar o encarcelar a entre 2 y 3 millones de indocumentados. Y bueno, Díaz-Balart es un legislador hispano, representa un distrito de inmigrantes hispanos. Bueno, en este tema
no está 100% alineado con Trump. Veamos lo que nos dijo el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, cuando le preguntamos cuál va a ser la respuesta de México a esta afirmación de Trump de que va a deportar o encarcelar hasta 3 millones de indocumentados, y a lo que dijo Trump de que México, él va a hacer que México pague por un muro en la frontera. Veamos lo que nos dijo. Ciertamente no podemos adelantar vísperas, son comentarios que se han hecho, pero por supuesto tenemos que ver en el terreno de la realidad, en la práctica, lo ha dicho nuestro presidente, tenemos que ser pragmáticos en la forma en que tenemos que abordar esta relación. Siempre con Estados Unidos hemos tenido una relación muy sólida. Y en este tema de las deportaciones, por supuesto que nosotros estamos preparados para enfrentar los diferentes escenarios. Los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos precisamente están trabajando con esa idea de ver cuál es la forma en que se va a tratar este tema, cómo se va a manejar el tema de las posibles deportaciones, porque como todo mundo sabemos, no todos los que se mencionan que son deportables son de origen mexicano. Entonces, de ahí tenemos que hacer un escrutinio muy puntual en torno a nuestra gente. Si son mexicanos, por supuesto, nosotros recibimos en México con los brazos abiertos. Y en cuanto a pagar el muro, me parece que también ha sido bastante contundente la respuesta de nuestro presidente, el presidente Peña Nieto, es decir, que no vamos a pagar ese muro. Por supuesto que no nos gusta la idea de un muro de ninguna manera. Queremos seguir construyendo puentes de entendimiento, puentes físicos, infraestructura, para continuar fortaleciendo esta relación bilateral que cada día es más competitiva como región y cada vez produce más empleos en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México. Le dije al embajador Sada que no me quedaba en claro qué quiso decir con eso de que México está preparado para enfrentar todos los escenarios en materia de deportación. Entonces le pregunté concretamente si México ayudaría a deportar a mexicanos indocumentados. Veamos lo que respondió. Nosotros, como gobierno de México, tenemos la obligación de entrevistar a la persona que está siendo puesta en ese procedimiento. Tenemos la obligación de saber si efectivamente es de origen mexicano y luego a través de mecanismos que se han establecido a través de diferentes años, décadas, diría yo, entre México y Estados Unidos, dar la salida si efectivamente es una persona de origen mexicano. De ninguna manera estamos ayudando, lo que estamos haciendo es ayudando a nuestra gente, que se le dé un trato justo, que se le dé un trato correcto, un trato humano, y para eso están las representaciones de nuestro país. A lo que voy es, más bien no quisiera adelantar vísperas, que no quisiera que nuestra gente estuviera nerviosa sobre esta situación, porque todavía tenemos de aquí hasta el 20 de enero que rigen las mismas leyes migratorias en este país y por supuesto estamos preparados para diferentes escenarios, ya lo anunció la Secretaria de Relaciones Exteriores, diferentes medidas que tenemos ya a la mano para, por supuesto, abordar este tema de la mejor manera y darle la protección y la seguridad que requiere nuestra gente. Finalmente le recordé al embajador de México que Trump ha dicho que se va a retirar o va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá apenas comience su mandato. Y le pregunté al embajador si México estaría dispuesto a renegociar este tratado. Veamos lo que nos respondió. Lo que México ha dicho es que estamos preparados para modernizar un acuerdo que tiene 22 años de existencia y me parece que ese es el camino correcto. ¿Cómo podemos construir sobre lo que ha sido NAFTA? Si NAFTA ha producido aquí 5 millones de empleos y ha producido también beneficios para nuestra economía, los dos países nos hemos beneficiado porque nos ha dado competitividad frente al resto del mundo, me parece que es lo que tenemos que analizar y esa es precisamente la propuesta, la tesis de México, lo que ha trabajado bien, lo que ha sido favorable, lo que ha sido positivo, vamos a conservarlo y vamos a ver la posibilidad de cómo poderlo modernizar para poder seguir avanzando en una competencia. México no es el enemigo de ninguna manera, México y Estados Unidos se complementan perfectamente bien y lo que nosotros enfatizamos es cómo podemos seguir siendo la región más competitiva del mundo, que ha sido a través de la complementariedad que existe entre las tres economías, diría yo.
Guillermo Lustó, ¿es impresión mía o cuando el embajador de México está diciendo que México está dispuesto a modernizar el tratado, lo que está haciendo es dándole a Trump una oportunidad para hacer un cambiecito cosmético y salvar la cara? Creo que ni siquiera le da la oportunidad a Trump. Dice lo que tiene que decir un embajador en esos términos para tratar de ver qué es lo que se puede salvar, pero me parece que no tiene... ¿Qué es lo que me ocurre a mí en este momento con el tema de Estados Unidos? Es decir, la gente que lo ha apoyado a Trump está dividido en dos. Aquellos que dicen que no va a cumplir nada de lo que hizo y están esperanzados de que no cumpla nada, y la otra gente que dice que va a cumplir lo que hizo. Lo cual ya de por sí es una situación bastante complicada. Yo creo que si el presidente Trump está decidido a cumplir lo que dijo, que va contra la ley de la globalización, de la economía racional, se van a encontrar una gran dificultad en México. Y la están sintiendo, no es lo que dice el embajador mexicano. México está sintiendo un gran impacto ante la posibilidad de que Trump ejecute parte de lo que dice. Beatriz Ángel, pero cuando el embajador recién dice que México estaría dispuesto a modernizar, no está diciendo, no está dándole la oportunidad a Trump para una salida elegante, una escapatoria, como decir, bueno, sí, vamos a poner un impuestito a los camiones mexicanos que vienen de México y ya, con eso puedo decir a mis bases de que he cumplido, de que he salvado trabajos americanos. ¿No está ofreciendo una salida elegante México con esto? No, yo sí siento que es una respuesta de la diplomacia mexicana a la posición de Trump, diciéndole, bueno, sí, estamos dispuestos a revisar este tratado, a añadirle nuevos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los que se vienen derivados del proceso de modernización de la manufactura, que necesita una mayor inyección de robótica. Y eso, no, México es el principal exportador de televisiones planas en el mundo, de pantallas planas. Entonces maneja Nos quedaríamos la electrónica. sin ver televisión. No, entonces maneja muy bien la electrónica, con lo cual es el candidato perfecto a modernizar, a ayudar a Estados Unidos a la ¿Pero tú crees que modernización. México correría el riesgo de abrir todo ese tratado? Porque no. ahí... Es que yo pienso que el tratado no se va a abrir todo. Yo lo que siento es que sí hay aspectos del tratado que son susceptibles de mejorarse. ¿Pero puedes abrir una partecita sin abrirlo todo? Yo creo que sí, que es muy inteligente la posición de la diplomacia mexicana. Vamos a modernizar. Modernizar es revisemos todo lo que esté obsoleto y vamos a actualizarlo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el congresista Díaz Balart, cercano a Trump, sobre algunos temas en los que él tiene influencia. Cuba, Venezuela, otros. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el legislador republicano Mario Díaz Balart, un hombre que apoyó y apoya y es cercano al presidente electo Donald Trump. Y estamos hablando con él sobre cuáles van a ser las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos hacia América Latina. Veamos lo que nos dijo Díaz Balart cuando le preguntamos sobre Cuba. ¿Cuál va a ser la política de Trump respecto a la normalización que hizo el presidente Obama con Cuba? Veamos lo que nos dijo. Congresista Mario Díaz Balart, un tema que a usted le toca de cerca, Cuba. ¿Qué va a hacer el presidente electo Donald Trump en materia de Cuba? ¿Va a dar marcha atrás en la normalización de relaciones, en el avance de las relaciones que inició el presidente Obama? Él ha dicho rotunda y claramente que le va a desmantelar esta llamada normalización del presidente Obama, que lo ha hecho él unilateralmente, o sea, no hace falta ni aprobación del Congreso, eso lo puede hacer la próxima administración, el próximo presidente, y yo estoy convencido que en corto plazo, o sea, muy rápidamente, las concesiones que le ha dado el presidente Obama directamente a los hermanos Castro, a los monopolios de los hermanos Castro, que están ayudando a financiar la tiranía, eso todo se acaba muy pronto en cuanto la próxima administración tome poder en enero del año que viene. O sea, concretamente, ¿qué medidas podría deshacer Donald Trump de las que hizo Obama? Por ejemplo, los vuelos de Estados Unidos a Cuba, los cruceros de Estados Unidos a Cuba, el hecho de que los turistas estadounidenses ahora pueden traer la cantidad de cigarros y ron cubano que quieran, otras restricciones a las importaciones de Cuba. ¿Cuáles de estas cosas van a cambiar, si es que cambian, en el gobierno de Trump? Todas.
Todas esas concesiones que le ha dado al régimen de los hermanos Castro, que está permitiendo financiar la represión, el incremento de la represión, de la violencia en contra del pueblo cubano, todas esas medidas se van a desaparecer a corto plazo. De nuevo, lo que hay que insistir es en lo que dice la ley. Las sanciones se desvanecen cuando 3 condiciones se convierten en realidad en la isla: la liberación de todos los presos políticos sin excepciones, la legalización de ciertos aspectos básicos de la libertad de prensa, los sindicatos independientes obreros, los partidos políticos, y entonces la convocación de elecciones multipartidistas libres. Cuando esas condiciones ocurran en la isla, la ley dice que las sanciones se desaparecen, pero estas concesiones unilaterales del presidente Obama directamente a la tiranía, que están asistiendo a la tiranía, eso, en mi opinión, el señor Trump lo ha dicho claramente, igual que el próximo presidente, el señor Pence. Esas concesiones, los viajes, los fondos, las inversiones, etcétera, de los Estados Unidos dentro de la isla, todo eso se va a desaparecer en muy poco tiempo. Jorge Dávila, Miguel, ¿va a poder Trump dar marcha atrás en todo respecto a Cuba, como dice Díaz Balart? Andrés, yo lo dudo y esto merece un análisis más extenso, pero lo que yo no sabía es que el representante federal Mario Díaz Balart ya formaba parte del gobierno de Trump para hablar con tanta seguridad y decir con tanta seguridad lo que va a hacer una persona que ha sido un enigma desde hace 18 meses y es una de las personas más imprevisibles en los procesos electorales de Estados Unidos. Mario Díaz Balart da por sentado que van a suceder una serie de cosas. Dice que Trump lo ha dicho claramente, pero es que Trump ha dicho muchas cosas, como lo ha dicho sobre todo. Al principio dijo que estaba de acuerdo con las medidas de Obama. Después dijo que, bien, aceptaba las medidas de Obama, pero había que negociar un mejor acuerdo en su estilo de The Art of the Deal. Y finalmente, cuando vino aquí a Miami, en el viaje de todos los candidatos presidenciales norteamericanos para buscar el voto cubano, sí, efectivamente, dijo que iba a revertir todas las medidas. Pero pienso que el candidato, es decir, el representante Mario Díaz Balart, a menos que tenga el oído de Trump, que es posible, y a menos que sea el asesor de Trump, sepa exactamente lo que va a hacer. Bueno, Jorge, pero hay un dato concreto. Trump nombró a un cabildero de línea durísima, muy cercano a Díaz Balart, quizás puesto por Díaz Balart, como miembro de su equipo de transición. A eso me iba a referir. Los nombramientos que ha hecho Trump hasta ahora indican que puede ir por la línea que dice el representante Mario Díaz Balart. Steve Bannon, si tú vas al website de Steve Bannon, Breitbart, toda su posición respecto a Cuba es muy radical. Nikki Haley es una halconesa y está muy cercana a Marco Rubio. Todo eso es cierto. Ahora, de ahí a decir y a afirmar lo que va a hacer Trump, me parece que hay un gran espacio. Para terminar y no extenderme mucho en este punto, cuando hablabas al principio de la relación del gobierno Trump con América Latina, está el tema del embargo comercial. A menos que la Cancillería norteamericana empiece a desarrollar una actividad importante diplomática, en este caso creo que es Nikki Haley, que es la designada a las Naciones Unidas, para cambiar el voto anual en contra del embargo norteamericano y tener conflictos, no solamente con Cuba. Es cierto que el mapa rosado de América Latina ha cambiado. A menos que se dedique a hacer eso, el embargo comercial es el tema de política internacional que impediría, a mi juicio, llevar este caso. Mira, para resumir, si está en el interés nacional de Estados Unidos cortar todos los nexos con Cuba, Trump puede hacerlo y lo hará indefectiblemente. Pienso que Trump es un nacionalista y si está en el interés de Estados Unidos lo hará. Ahora, otra cosa es que le entregue la política exterior de Estados Unidos con respecto a Cuba a la tradicional fuerza cubano-americana política y al exilio tradicional cubano de Miami. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el congresista Díaz Balart sobre Venezuela. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el legislador republicano Mario Díaz-Balart, un hombre cercano al círculo íntimo de Donald Trump. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos qué hará Trump en materia de la crisis que vive Venezuela. Veamos. Congresista, ¿va a haber un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela bajo el gobierno del presidente electo Donald Trump? Y si es así, ¿cuál va a ser el cambio? De nuevo, el nuevo presidente Trump y su vicepresidente han estado muy claros. Yo creo que han hablado de una forma muy positiva acerca de lo que la política que van a tener sobre Venezuela. ¿Cuál es esa política? De no darle concesiones al régimen, de no apoyar negociaciones que ayuden al régimen, pero de apoyar al pueblo venezolano. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, apoyando a ese nuevo parlamento, ese parlamento que el pueblo venezolano en una forma valiente eligió y que ahora sufren de golpizas, de atropellos de parte del régimen del señor Maduro, del dictador Maduro. Hay que apoyar a ese parlamento de oposición de mayoría, ¿no? que eligió el pueblo venezolano. Hay que apoyar un proceso para que el dictador Maduro se tenga que ir de Venezuela. Pero concretamente, ¿usted cree, por ejemplo, que Trump cortaría las importaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos? Una de las cosas que el Congreso va a hacer, una de las prioridades del Congreso, es que los Estados Unidos, y esto lo podemos hacer muy rápidamente, no solamente se convierta en el país de producción de energía más grande del mundo, pero la potencia energética más grande del mundo, posiblemente hasta exportación de petróleo y de energía. Eso nos ayudaría a crear millones de empleos aquí, pero también ayudaría a presionar a estas dictaduras como la de Venezuela. Así que todo lo que se pueda hacer para ayudar al pueblo y para presionar a la dictadura del señor Maduro, igual que a la dictadura de los hermanos Castro, esa es la política que muy claramente ha puesto en la mesa el próximo presidente y su vicepresidente. Y nosotros en el Congreso vamos a trabajar con la nueva administración para ayudar al pueblo de Venezuela, no a los que los reprimen, ayudar al pueblo de Cuba, no a los que los reprimen. Así que presionar a las dictaduras y ayudar a esos pueblos. Beatriz Rangel, ¿tú crees que Trump va a hacer algo distinto a lo que hizo Obama en materia de Venezuela? Yo pienso que Trump, salvo México, no va a hacer cosas muy distintas a las que hizo Obama en América Latina en general. Y en Venezuela en particular, cualquier jefe de Estado, aún suponiendo que Estados Unidos tuviera un interés nacional muy importante en Venezuela, tiene un inconveniente muy grande para cambiar de política. ¿Por qué? Porque esa posición idílica de que hay una oposición frente a un gobierno, no, el gobierno está fragmentado por dentro y la oposición está fragmentada por dentro. Entonces es muy difícil decir yo voy a estar a favor de uno o de otro si no tienes un movimiento compacto de ningún lado. O sea, Venezuela hoy en día es un país completamente fragmentado y demasiado afectado por una cantidad de efectos perversos de la globalización, como es el caso del narcotráfico, que clarísimamente está ahí, como es el caso también de todo lo que Entonces, ha sido ¿tú crees que ni siquiera va a haber un cambio de piratería. discurso? ¿Ni siquiera crees que va a haber un cambio de discurso? No, cambio de discurso sí va a haber, por supuesto. Va a haber un discurso muchísimo más fuerte. Pero no va a pasar el discurso, dices tú. Yo creo que no va a pasar del discurso y sinceramente no creo que lo que tú señalaste, que sería el único instrumento que realmente afectaría al gobierno de Venezuela, que es suspender las importaciones de petróleo, en el plazo inmediato está planteado, porque para que Estados Unidos empiece a exportar energía fósil, todavía falta un trecho. ¿Guillermo Lustó? Yo tengo la convicción de que no sé qué es lo que va a hacer Trump, en nada, tiene una gama tan amplia de cosas que ha prometido y no sé para dónde va a apuntar. Puede cumplir algo, cumplir nada, pero de todas maneras creo que el tema de Venezuela es un tema que está lejísimo de sus primeras preocupaciones los primeros 100 días. No creo que pueda hacer absolutamente nada. Lo que a mí me llama la atención es que en el momento que América Latina en general, excepto el caso de Venezuela y de Cuba, se abre al comercio, está en una condición de apertura como nunca había estado antes, la política exterior pronunciada por Obama es todo lo contrario. Por Trump. Por Trump, es todo lo contrario. Es decir, quiere cerrar, quiere volver al viejo discurso que me asusta, aislacionista, proteccionista, que va en contra de la marcha de la historia actual.
¿tú crees que si Trump hace lo que prometió en la campaña, si crea un muro en la frontera, si deporta millones de indocumentados, etcétera, 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 va a haber un frente común en América Latina de solidaridad hacia México y de repudio a Estados Unidos, o cada uno va a estar en la suya? Primero, yo no creo que Trump cumpla mucho lo que ha dicho, parto de esa premisa. Lo que sí creo que le va a dar a toda América Latina es una voz propia. Si van a empezar a pensar prescindiendo de Estados Unidos, ya el Tratado del Pacífico ha dicho que va a seguir adelante con el Tratado del Pacífico, otros países están decididos a abrir la economía en contra de lo que ha dicho Trump. Porque hay cosas de Trump que desconciertan porque son contradictorias. Él está en contra del Tratado del Pacífico, que es contra China. Pero por otro lado, su gran enemigo es China y se apoya en Rusia. Yo creo que lo que va a pasar en América Latina es que van a tener una voz propia, prescindiendo más de lo que pide Estados Unidos. Jorge, Dávila, Miguel, ¿tu reacción? La señora Rangel, en relación a América Latina, quisiera hacerte una precisión respecto al caso de Cuba. Un cambio de política tan radical como le está diciendo el representante Mario Díaz Valar le traería a Estados Unidos un conflicto, a mí me parece, no tan aguzado como cuando América Latina era más rosada, como se dice, sino también por una reacción natural cuando se está abriendo en el comercio, como dice el señor Lustó. Él está yendo hacia atrás en la historia, que siempre se puede ir. Pero principalmente lo que sucede, a mi juicio, es que Estados Unidos tiene un conflicto anualmente en Naciones Unidas con el voto en contra del embargo, que es extraterritorial y que está condenado por todos los países del mundo. Entonces, Estados Unidos tendría que desarrollar una actividad diplomática intensa para empezar a contrarrestar estas situaciones. ¿Eso está en el interés de Estados Unidos? No. Yo pienso humildemente, tal vez con mucha menos información que el representante Díaz Valar, que realmente me parece que está equivocado en su planteamiento, aunque puede ser posible. Yo pienso que Trump irá a una negociación a mejorar ese acuerdo con Cuba que dice que estaba mal, a hacer algunas concesiones y también a obligar a Cuba a que sea capaz de negociar diplomáticamente en una posición de mucho menos orgullo y de mucho menos prepotencia como hizo con respecto a Obama. Beatriz Rangel, 30 segundos nos quedan. ¿Va a haber un frente unido en América Latina contra Trump o no? Eso depende. Yo creo que Sudamérica está yendo por un cauce, que es hacia un proceso de integración, ahora que el rosado está desapareciendo. Y ellos, su gran reto es el comercio pacífico, y la gente de la agrupación pacífica sí va a crear ahí una unión. Si se van a hacer eso, no creo que no le van a prestar muchísima atención a lo que Trump diga ni... Pero, ¿estás de acuerdo en que Trump hasta ahora lo único que ha ofrecido es una agenda negativa? Porque todo lo que ha ofrecido es un muro en la frontera, deportaciones masivas, salirse de los tratados. Esto es una agenda negativa. Sí, ¿No claro. va a tener que ofrecer una agenda positiva si quiere tener algún amigo en la región? Pero es que es la manera como lo vas a enfrentar. Yo sí creo que Trump es una persona que... si él dice, yo voy a hacer esto, y tú le dices, no lo haga, entonces insiste en hacerlo. En cambio, que si tú dices, ok, hágalo, y tú creas tu propio dinamismo, él viene y lo que él dice, I'm going to cut a deal, voy a negociar. Entonces, lo mejor que va a pasar, y yo creo que los latinoamericanos se están dando cuenta de eso, es seguir con sus planes, tal y como dijo el profesor Lustó, y en un momento... Trump va a querer entrar en esos planes porque se va a dar cuenta de la importancia. Otra. Claro. Muchísimas gracias. El gran mercado de Guillermo. Trump es interno. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Jorge Dávila. Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones. Me están avisando que se nos acabó el tiempo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Claudia Palacio fue presentadora y reportera de CNN durante varios años y regresó a Colombia en el 2012 para hacer radio y televisión. Acaba de escribir un libro sobre el proceso de paz en Colombia. Veamos lo que nos dijo hace pocas horas. Claudia Palacio, muchas gracias por estar con nosotros. Claudia, tu nuevo libro, Perdonar lo imperdonable. Cuéntanos un poco sobre estas crónicas. ¿Cómo definirías tú estas crónicas? Son historias de exvíctimas y exvictimarios del conflicto armado colombiano en sus diferentes momentos de los últimos 60 años, que tuvieron la capacidad de
perdonarse entre ellos y reconciliarse y a partir de sus tragedias construir paz. ¿Esa es la excepción a la regla o...? No, en Colombia son 8 millones de víctimas contadas por la Unidad para las Víctimas y yo no las conozco a las 8, pero yo sí podría decir que de cada 100 víctimas con las que uno habla, hay 65 que han podido, a través del arte, de la fe, del amor, del deporte, de la solidaridad, reconstruir sus vidas y, a pesar de seguir en situaciones vulnerables, generar proyectos que irradian paz a sus comunidades, a sus familias, a sus barrios, colegios. Ahora, tú dices, Claudia, en el libro de que no estás a favor ni en contra de la paz, que hay cosas buenas y cosas malas, pero... Del proceso de paz, claro. Pero la mayoría de los colombianos decidieron que no. Sí. En el referendo del 2 de octubre, si mal no recuerdo, decidieron en contra, o sea, en contra de viento y marea, porque yo estuve en Colombia para entrevistar al presidente en ese momento. Todos los periódicos, todos los medios estaban a favor del proceso de paz y, sin embargo, los encuestadores, todos, y sin embargo la gente votó en contra. ¿Cómo te explicas eso? Pues es lo que está pasando con las democracias. Este es el año en que nos han dado unas bofetadas las democracias contra incluso lo que los encuestadores pronosticaban. Pues el Brexit, lo que acaba de pasar recientemente en Estados Unidos con la elección. Entonces, yo digo, la gente sí quiere la paz, obviamente nadie se opone a eso, pero las formas de llegar a ese propósito... ¿Qué fue lo que la gente objetó? ¿Qué fue lo más objetado? ¿Fue el hecho de que la gente... las FARC no vayan a la cárcel. ¿Eso fue lo más objetado? Sí. Sí, eso es lo que a la gente le cuesta más trabajo procesar. La gente no entiende lo que es una justicia transicional, una pena restaurativa. O sea, que en vez de una cárcel con barrotes vayan a pintar un colegio, a reconstruir un parque, bueno, ese tipo de cosas no las considera una condena. Los grupos de derechos humanos como Human Rights Watch decían que era el equivalente a servir una condena de prisión en un campo de golf. Sí, es cierto. Entonces las víctimas por un lado tenían... los opositores al acuerdo, el Centro Democrático y otros similares diciendo eso no es justicia, pero también algunos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch diciendo eso no es justicia, pero también muchas víctimas diciendo eso ya está aprobado en Colombia. Se han desmovilizado 55.000 personas en los últimos 12 años en Colombia, de las cuales el 75% vía justicia restaurativa. Hoy en día son ciudadanos de bien, que nunca fueron a la cárcel, pero no tenemos la conciencia de que Colombia ya experimentó eso y ya funcionó. Bueno, tú dices que no tomaste parte, pero ahora que pasó el referendo, mirando para atrás, ¿crees que el pueblo colombiano votó bien o mal? A mí me parece que ha sido positivo volverse a sentar a negociar, porque evidentemente muchas de las personas que estaban con el sí o que estábamos con el sí, considerábamos que era necesario pasar la página y hacer unas concesiones que no nos gustaban, pero que había que hacerlas para salir de eso. Ahora, con lo que se ha acordado, pues hay menos concesiones, no todavía las cosas que uno quisiera, pero hay menos. Entonces yo creo que estuvo bien volver a negociar. ¿Qué crees que va a pasar, Claudia? Porque, o sea, en Colombia, tú mismo lo dices en el libro, ya hubo como 5 procesos de paz, firmas con bombos y platillos, todos los presidentes en las primeras planas, y bueno, y sigue la guerra, o siguió la guerra. Bueno, lo que va a pasar es que el gobierno a través del Congreso va a hacer que ese acuerdo con las FARC pueda ser ratificado y llevar una implementación. Y eso va a trasladar a la campaña presidencial, a la próxima campaña presidencial, todo lo que los representantes del no pudieron lograr en este momento. Entonces, como las FARC van a poder tener representatividad en el 2018 en el Congreso, los representantes del no van a hacer una campaña en contra de la posibilidad de que esas ideologías lleguen al poder. Vamos a tener una campaña muy difícil, pero falta el ELN y nosotros vamos a seguir en un conflicto por un rato. Déjame jugar un poquito al abogado del diablo, porque yo como tú reconozco, no tomé partido, dije, hay muchas cosas en esto que no me gusta, pero reconozco que un proceso de paz es importante. Pero, recuerdo, escribí una columna en el Miami Herald diciendo que este tema de la paz en Colombia ha convertido a Colombia en un país monotemático. Lo único que se habla hace 3, 4 años es la paz. Y de hecho murió menos gente por la guerra en el último año que por accidentes de tráfico. Sí. Entonces, no es malo eso para el país, que dejen de hablar de educación, de innovación, de ciencia, de tecnología, que hayan bajado el presupuesto de científicos, que lo único que se abre es la paz.
Aunque la paz es importante, necesaria, ¿no es malo que un país se vuelva un país monotemático con un tema y deje muchas otras cosas de lado? Pues es que yo creo que no hay alternativa, porque lo ideal, el orden de las cosas es, hablemos de la paz para solucionar esto, para poder por fin hablar de la educación en sus justas dimensiones y de todo lo demás en sus justas dimensiones, porque si no solucionamos la paz es volver a hablar de lo que hemos hablado en los últimos 50 años, la guerra, la guerra, la guerra. ¿Pero tú crees que si firman un papel realmente va a ser la paz? Porque ya van 5 procesos de paz, ya van 5 papelitos firmados. ¿Tú no crees que algunos frentes de la FARC no van a reconocer un acuerdo o se van a cambiar de uniforme, se van a pasar al ELN? Como ha pasado con los otros grupos, o los otros 5 o 6 grupos que se han desmovilizado. O sea, yo no digo que esté mal, años. no digo que esté mal hacer un proceso de paz. Lo que te pregunto es, ¿no crees que esto ha desplazado a todo lo demás? O sea, Colombia es un país que vive de un 83% de las materias primas, según datos del BID, y eso es una receta para el atraso y el estancamiento y la pobreza, en lugar de diversificar su economía, o sea, ¿no crees que Pero si no tenemos paz en esas regiones de donde sacamos los recursos naturales, no podemos pasar de ser exportadores de materia prima a exportador de productos con valor agregado. Es que primero todo pasa por solucionar el problema en los sitios donde está, o sea, en los campos. ¿Tú no crees que es un proceso simultáneo? Yo creo que se está haciendo, pero no a la escala que se debería hacer, porque pues o los recursos o las voluntades políticas o las diferencias políticas no lo permiten. Pero yo sí creo que para poder saltarnos todas esas dificultades tenemos que quitarle la tarjeta de identidad a los grupos al margen de la ley. Claudia, cuéntame un poco de tu vida. Tú te fuiste en el 2011, 2012, te regresaste 2012, a Colombia, regresé a Colombia, sí. Antes trabajaste 10 años en CNN, ¿verdad? Sí, sí. Volviste a Colombia, trabajaste en la radio, ¿ahora qué haces? Ahorita soy la directora de noticias del canal público de Bogotá, que se llama Canal Capital. Ahí hemos hecho un pequeño CNN, una rueda de noticias todo el día con noticias enfocadas en Bogotá, que es una ciudad con un área de influencia, contando los municipios circundantes, de 9 millones de personas. Y pasan muchas cosas, y hay un Producto Interno Bruto más grande que el de Centroamérica. O sea, estás detrás de la pantalla. Detrás y delante, porque tengo un programa de entrevistas diario también. ¿Qué aprendiste? De este proceso, aprender a ser jefe, a veces creo que soy más como la jefe de recursos humanos que la jefe de noticias, porque manejar un equipo de personas pues va más allá de hacer bueno o mal periodismo, es manejar 45 dramas humanos todos los días. Claudia Palacios, muchísimas gracias, suerte con tu libro, Perdonar lo imperdonable. Gracias a ti, Andrés, gracias por leerlo. Quiero enfatizar que de ninguna manera estaba negando o minimizando la importancia del proceso de paz cuando le pregunté a Claudio Palacios si Colombia no se convirtió en un país monotemático. Mi pregunta era si Colombia tendría que quizás concentrarse también simultáneamente en la educación, la ciencia, la diversificación de su economía y otros temas que, bueno, parecen haberse caído de la agenda política en los últimos 3-4 años. Nadie discute que el proceso de paz es importante. La pregunta es si es suficiente. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre Trump y América Latina. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, o en nuestra página de internet, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre lo que escuchamos hoy. A mí me llamó la atención lo que nos dijo el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, cuando le preguntamos si México estaría dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El embajador Sada dijo que México estaría abierto a modernizar el tratado. Sus palabras. Mi traducción. México le está dando, al decir esto, una salida elegante, una escapatoria a Trump para hacer algún cambio cosmético en el tratado sin cambiarlo mucho. Y ojalá que Trump acepte la carnada.
Porque la enorme mayoría de los economistas coinciden en que la premisa de Trump durante la campaña de que el libre comercio con México está matando los empleos en Estados Unidos es falsa. Lo que está eliminando empleos en Estados Unidos es la automatización, los robots en las fábricas. Por supuesto que hay empresas automotrices de Estados Unidos que se llevan algunas divisiones a México para producir algunas partes y piezas allí. Pero eso beneficia a ambos países porque se crean cadenas de valor. Y gracias a esas cadenas de valor, Estados Unidos puede producir algunas partes automotrices a menor precio en México y eso le permite a las empresas de Estados Unidos exportar sus autos a precios mucho más competitivos a Europa, Asia y América Latina. Si Estados Unidos tuviera que fabricar todas sus piezas automotrices en Estados Unidos, no podría vender autos en ningún lado, serían demasiado caros. De manera que ojalá que Trump no haga más que un cambio cosmético para la galería y no se retire del Tratado de Libre Comercio. Si prevalece la cordura, todo esto no va a pasar a ser un teatro político. Pero bueno, una vez que entre Trump en la Casa Blanca, habrá que ver si prevalece la cordura o la demagogia populista. Gracias, hasta la semana próxima.